que lo tengo activado o no. Sí, vecindad, así que puedes comenzar ya. Bueno, voy a comenzar ya entonces. Buenas noches a todos los que se encuentran presentes acá, ¿verdad? Vamos a dar inicio al tema de la videoconferencia de esta noche. Es sobre algunas características de los derechos civiles y políticos, también llamados de primera generación, derechos económicos, sociales y culturales, que también se les conoce como de segunda generación, y los derechos de solidaridad o de los pueblos, que también son conocidos como los derechos de tercera generación. Un punto importante es que esta noche solo abordaremos lo que es las características de esas generaciones, ¿verdad? Pero posteriormente otros tutores les explicarán sobre lo que es cómo se originaron en sí, cómo fue el nacimiento de los derechos humanos como sí. Esta noche abordaremos solamente las características de esas generaciones, pero de igual manera se hace necesario para poder comprender esas características, dar como una pequeña contextualización de su origen. Y así a grandes rasgos lo vamos a hacer para iniciar, ¿verdad? Y tenemos que los derechos humanos, luego de su surgimiento, se organizaron en distintos grupos de derechos humanos, a los que comúnmente se les conoce como generaciones. Esta denominación es doctrinaria, las cuales van enumeradas según su nacimiento en el transcurso del tiempo. Así tenemos los de la primera, segunda y tercera generación, ordenados según el nacimiento en el tiempo. Dentro de los principales antecedentes tenemos la Revolución Francesa y la Convención de Derechos Humanos de 1948, que específicamente se llamaba Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esta fue la primera en clasificar los de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y los de los pueblos. Esta clasificación se realiza para poder presentar de una forma organizada cada derecho y poder estudiarlos, así como en el caso de hoy, sus características que son en conjunto para cada derecho, es decir, características propias para los derechos civiles y políticos, características propias de los derechos económicos, pues cada uno de ellos pertenece a realidades diferentes. Tal es el caso de los derechos económicos y sociales, que tienen como principal antecedente la Revolución Francesa, por lo tanto las características van a ser diferentes a los derechos civiles y políticos. Y cada grupo de derechos presenta sus propias características, que es lo que les mencionaba. Además, hay que tener en cuenta tres conceptos fundamentales para poder entender la videoconferencia de esta noche y el tema en sí de los derechos humanos. Y estos son la dignidad humana, los derechos humanos y los derechos fundamentales. Para empezar, la dignidad humana. La dignidad humana es un valor inherente a nuestra condición de seres humanos, es decir, que nos corresponde desde el momento en que nacemos, y supone ser reconocidos como iguales por parte de las instituciones y por parte de todos los integrantes de la sociedad. En pocas palabras, la dignidad se refiere a que una persona tiene derechos por la única razón de tener la condición de ser humano, es decir, de estar vivo y formar parte de la sociedad, independientemente de cuál sea su raza, de cuál sea su religión, su clase social. Es decir, no importa, todas las personas desde el momento de su concepción traen consigo inherente lo que es la dignidad humana.
y eso da nacimiento a los derechos humanos, que son el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Es decir, que en cada momento histórico la dignidad humana va a tener exigencias diferentes. Es decir, las exigencias que, por ejemplo, tenemos en la actualidad, año 2019, no son las mismas exigencias que se tenían, por ejemplo, en la Edad Media, en los años 1800, 1700. Conforme pasa el tiempo, así van cambiando las exigencias de la dignidad humana y los derechos humanos surgen como ese mecanismo para poder garantizarle la dignidad a las personas. Y otro concepto importante es el de los derechos fundamentales, que muchas veces se suele confundir con los derechos humanos, pero tienen algo que los diferencia, ya que los derechos fundamentales son en sí derechos humanos, pero que están garantizados expresamente por el ordenamiento jurídico positivo, que en la mayor parte de los casos es en la normativa constitucional, es decir, tienen una connotación jurídica. Para el caso de nuestro país, es la Constitución de la República la que recoge los derechos fundamentales, en el cual vamos a encontrar todos los derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, que por estar en la Constitución dejan de ser derechos humanos y pasan a ser derechos fundamentales porque están tutelados. La diferencia sería que los derechos humanos surgen para cubrir las necesidades de la dignidad en cada etapa, ¿verdad? Ya cuando se han creado esos derechos humanos y viene un Estado y los tutela bajo una norma jurídica, que las normas jurídicas tienen la característica de ser obligatorias por formar parte del derecho, estos se vuelven fundamentales y gozan la tutela del Estado. Estos son como unos conceptos bastante importantes para el tema de los derechos humanos. Y así llegamos a lo que es la primera generación, la de los derechos civiles y políticos, que son los que primero aparecieron en la realidad política. Esto quiere decir que fueron estos derechos civiles y políticos los que fueron reconocidos primeramente por los ordenamientos jurídicos de los diferentes países, como les mencionaba en las constituciones de la República. Por ejemplo, la de los Estados Unidos, que es una de las primeras constituciones que se creó. Y dentro de esta generación se valora principalmente el derecho a la vida. Y creo que este es uno de los puntos más importantes de esta generación, ya que el bien de la vida, por decirlo así, el derecho a la vida es como el derecho que todos los estados deben tutelar principalmente, es decir, tiene que tener una jerarquía superior a todos los derechos, ya que el derecho a la vida es el que permite que se puedan llevar a cabo los demás derechos, ¿verdad? Porque si no hay vida, sería imposible tener los demás derechos. Y como les mencionaba anteriormente, es un derecho fundamental porque se encuentra tutelado en la Constitución de la República. Específicamente en el artículo 2 podemos encontrar de la Constitución, podemos encontrar que toda persona tiene derecho a la vida, al igual que en el artículo 1, que la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado. Se puede notar en estas dos normas constitucionales la supremacía que tiene el derecho a la vida. También son derechos típicamente individuales, es decir, otorgados a la persona con independencia de su ubicación como parte de un grupo social. Es decir, que
los derechos individuales le corresponden en sí a cada persona. No, no es que le corresponden a un grupo determinado de personas, sino que es a cada uno. Es decir, ya sea rico, pobre, una persona religiosa, una persona que no profese ninguna religión, a todas les corresponden esos derechos individuales por el simple hecho de ser personas. Buscan fundamentalmente proteger la libertad, seguridad e integridad física y moral de las personas. Y el que garantiza que se regulen esos derechos, es decir, que se lleven a cabo y se respeten, es el Estado, para poder dar el bienestar a todas las personas, ya que, como les mencionaba, la misma Constitución dice que el fin del Estado es la persona. También proteger al ser humano como individuo y como ciudadano. Como individuo, valga la redundancia de todo lo que les he mencionado, estos le corresponden a cada persona. Y esto muchas veces suele crear conflicto porque se da el caso del aborto, que nuestra Constitución reconoce que una persona es persona desde el momento de su concepción, es decir, desde que está en el vientre de la madre. Por tanto, desde ese momento a esa persona le corresponden todos los derechos que ya les mencioné, todos los derechos civiles que pudiera tener. Y también como ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Los ciudadanos se suelen definir como el cuerpo político de un Estado. Para el caso de nuestro país, ciudadanos son todas las personas mayores de 18 años que puedan ejercer sus derechos y deberes políticos. Pues esta generación, tanto de derechos civiles, también nos habla de derechos políticos, que son ya sea el poder proponerse como candidato a diputado, como candidato a alcalde. Son derechos reconocidos a las personas mayores de 18 años. Y el Estado debe garantizar que tales derechos se puedan ejercer libremente. Para esto, el Estado crea, por ejemplo, leyes que puedan llevar a cabo un determinado derecho. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Ya tenemos las normativas penales, que son las que lo regulan. Por ejemplo, está sancionado el matar, está sancionado robar, los secuestros. Es por eso que son esos ordenamientos jurídicos que les menciono como los instrumentos que crea el Estado para poder garantizar esos derechos. Y aquí pasamos a lo que son algunos ejemplos de derechos civiles y de derechos políticos. Dentro de los derechos civiles encontramos el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a un juicio justo, que va íntimamente relacionado con el derecho a la libertad, pues para poder privar de libertad a una persona es necesario que se lleve todo un proceso para determinar su culpabilidad y poder restringirle la libertad, que es un derecho fundamental. El derecho a la intimidad e inviolabilidad del hogar, es decir, nadie puede entrar sin nuestro consentimiento a nuestros hogares. Incluso las mismas autoridades necesitan una autorización judicial para poder hacerlo. El derecho a la libertad de pensamiento y de religión, así como a la libertad de opinión y expresión, siempre y cuando no se violente con el ejercicio de este derecho la integridad de otras personas. Dentro de los derechos políticos encontramos derecho a la libertad de reunión y asociación, derecho a elegir, a ser elegido y participar en la conducción de asuntos políticos. Es decir, en la Constitución se regula que nadie nos puede coartar del derecho del voto, del derecho de poder postularse como candidato. También el derecho de poder demandar a la autoridad pública. Esto en caso de, por ejemplo, que se violente el juicio justo, es decir, que una captura indebida o que
te metan a prisión sin tener ningún cargo. Esto se puede demandar. Y pasamos a lo que es los derechos económicos, sociales y culturales, también llamados derechos de segunda generación. Dentro de las características de estos derechos encontramos que son un conjunto de derechos que se relacionan directamente con el derecho al trabajo y a recibir un salario justo y digno. También tiene como antecedente las demandas de trabajadores para tener mejores condiciones de vida. El mayor precedente de estas demandas se da en la Revolución Industrial en los años de 1700 y 1800, donde tras la Revolución Industrial se dejó al descubierto las violaciones que sufrían los trabajadores, las largas horas de trabajo, muchas veces trabajar 16, 20 horas seguidas, y los bajos salarios que se daban en esos trabajos. Así como esos trabajadores se organizan y crean lo que son los primeros sindicatos, de ahí es que surgen estos derechos sociales, y también buscan la promoción y protección de la igualdad económica, social y cultural en una sociedad históricamente determinada. Igualmente, remontándonos a la época de la Revolución Industrial, en esa época las condiciones de vida principalmente de los trabajadores eran muy precarias, es decir, que por pasar trabajando no podían tener acceso a una educación, las familias de los trabajadores se veían escasas de poder satisfacer las necesidades básicas, y todo esto crea que los trabajadores luchan por sus derechos, y así es como posteriormente les son reconocidos, y en la actualidad ya los tenemos más tutelados por ordenamientos jurídicos como la Constitución. También estos derechos protegen y fomentan los derechos de los trabajadores. Principalmente en nuestro país ya tenemos lo que es un código de trabajo que regula tanto las relaciones de los patronos con los trabajadores. Se regula que son 8 horas laborales las obligatorias, y si una persona trabaja más de 8 horas se les tienen que ser reconocidas las horas extras, se les reconocen las vacaciones, los días de asueto, los aguinaldos. Todo esto es gracias a esas luchas que se dieron anteriormente en periodos de la Edad Media. Y también suponen las garantías de acceso a los beneficios sociales para el buen desarrollo de la familia. Esto se pone de manifiesto con instituciones como el Seguro Social, que se encarga de brindar seguros médicos a todos los trabajadores. También el Fondo Social para la Vivienda podría ser que se encarga de poder facilitar créditos para obtener una casa, una vivienda. El Instituto Nacional de Pensiones para poder dar una atención a un trabajador que ha cumplido toda la etapa laboral de su vida. Todos estos son derechos clasificados como económicos, sociales y culturales. Dentro de ellos, como ejemplo, tenemos derecho al trabajo y a recibir un salario justo y digno, y este salario tiene que ser, justo y digno tiene que ser proporcional a las condiciones de vida, es decir, que se pueda suplir con ellos tanto obligaciones alimentarias, de vivienda, de educación, si hay hijos. También el derecho a las condiciones laborales justas, de no poner en peligro a los trabajadores, por ejemplo, el derecho a la huelga y de sindicalización, que en años anteriores el simple hecho de organizarse y querer demandar a los patronos era considerado como una falta y podían ser despedidos. Ahora el hecho de que los trabajadores se puedan organizar y puedan crear huelgas, esto no les genera como una amenaza de poder ser despedidos, pues los patronos tienen prohibido hacer eso, ya que es un derecho que les corresponde como trabajadores. El derecho a la seguridad social, que es
el seguro social, con el ejemplo claro de nuestro país, derecho a la educación, instrucción y a la cultura, que esto es el Ministerio de Educación el que se encarga de, en teoría, cumplir y satisfacer estos derechos. Y pasamos lo que es a la última generación, los derechos de solidaridad o de los pueblos. Dentro de estas características encontramos que garantizan condiciones políticas favorables para la estabilidad del país y sus habitantes, es decir, que por las políticas que creen los países, con esto no les traiga a sus habitantes algún conflicto. También establecen el compromiso de los estados a generar todas las medidas pertinentes para gozar de salud a través de la protección del medio ambiente. Esto más que todo se pone de manifiesto con el concepto del desarrollo sostenible, es decir, de desarrollarse, poder modernizarse, pero siempre cuidando el medio ambiente, ya que es como una garantía para las próximas generaciones el heredarles un medio ambiente sano, por decirlo así. Y un ejemplo actual podría ser el incendio que se ha dado en el Amazonas, para el cual muchos países han cooperado, ya que es una gran afectación al medio ambiente que tal vez a corto plazo no nos podría afectar, pero a las futuras generaciones, de aquí a unos 50 años, al deforestarse todo eso, sí les podría afectar. Es por eso que surgen estos derechos de solidaridad o de los pueblos. Como les menciono, ¿verdad? La cooperación entre países para poder apagar el fuego que se ha dado en ese territorio. También supone el derecho de que los pueblos decidan cuál es el tipo de régimen político más conveniente para el desarrollo, la integración y la democracia. El ejemplo claro de esto podría ser el país de Venezuela, ya que, como vemos, las políticas que se han dado en ese país últimamente lo que menos ha hecho es favorecer a la población y a la democracia, y que también vulnera lo que es la siguiente característica, que es el de crear nuevas relaciones internacionales, ya que debido a esos conflictos políticos internos crea conflictos externos. Por ejemplo, el conflicto que se ha creado en Venezuela-Colombia por el tema de los migrantes. También podría ser el caso de Estados Unidos con Corea o con Irán por el tema de las armas nucleares. Es por eso que los derechos de solidaridad de los pueblos tienen una connotación más internacional, a diferencia de los otros derechos que hemos visto, que sí se pueden poner más de manifiesto dentro de la sociedad, de nuestro país. Algunos ejemplos de derechos de solidaridad de los pueblos son el derecho a la autodeterminación, que es lo que les mencionaba en una característica de poder elegir el sistema de gobierno, poder elegir políticas propias sin que otro Estado intervenga. El derecho a la paz, derecho a la democracia, el derecho al medio ambiente sano mediante el desarrollo sostenible y el derecho a la integración. Pues con esto ponemos fin a la videoconferencia de esta noche y pasaríamos a lo que es la etapa de preguntas, si es que las hay. Las Creo preguntas que se van a realizar por medio de mensajería, ya que el micrófono está desactivado para todos, así que si tienen una pregunta para el tutor o alguna duda acerca del tema que se acaba de realizar, pueden hacerla a través de la mensajería y el tutor con gusto se las va a responder.
Gracias, gracias. Gracias a los que se quedaron toda la videoconferencia también. Bueno, gracias también Jonathan, Carla y Giselle por quedarse hasta el final de la videoconferencia. A Paola también gracias por quedarse hasta el final de la videoconferencia y espero que se haya comprendido el tema. Creería que ya no habrían preguntas, Leonel. Sí, al parecer ya a todos los quedó claro lo que es el tema, entonces agradecerles por la atención que han prestado a la videoconferencia y solo desearle buenas noches a todos y invitarlos a que sigan viendo las videoconferencias que están impartiendo los demás amigos tutores para su beneficio, para que puedan salir muy bien en lo que es el examen que se realizará en octubre, si no me equivoco. Y bueno, desearle éxitos a todos. Igualmente los invito a que sigan participando en las demás videoconferencias. Y buenas noches.